Familias, pues estamos aquí esta tarde para abordar un tema más dentro de esta serie de webinars que estamos realizando precisamente para orientar un poquito más a las familias. Muy buena, Sonia. Hola, César. Ya sabes que la intención de estas pequeñas píldoras de webinar es un poco que orientar a las familias, pero también que conozcan un poco qué tipo de abordaje, qué perspectivas tenemos aquí en Fundanet. Entonces, sin más, te voy a preguntar, ¿qué tópico vamos a abordar en este pequeño webinar? Pues mira, en este caso hemos escogido el tema del TDAH. ¿Sí? El motivo es que al Gabinete de Psicología últimamente casi todos los casos nuevos que vienen con un problema claro de TDAH. Muy bien, yo esto lo ratifico porque muchas veces vosotros me deriváis a algunos chavales y efectivamente yo veo ese perfil. Bueno, defínenos un poquito qué es, a grandes rasgos, qué es el TDAH. Bueno, a grandes rasgos y a nivel más psicológico es un trastorno de neurodesarrollo, ¿vale? Es un trastorno crónico que tiene puntos o tiene picos de fluctuación. Generalmente cuando vienen aquí, por centrarlo un poco en nuestra tarea, suelen tener en torno a 6-7 años, aunque últimamente estamos encontrando un pico enorme de gente, o niños o niñas, 12, 13, 14 años. Y eso supone un desborde mayor. Intentemos de alguna manera contextualizar por qué es importante que las familias tengan en cuenta esa percepción del TDAH. Si bien, no sé, por ejemplo, en los centros escolares, si bien dentro de sus hogares, y que perciban a lo mejor que un familiar, en este caso nosotros nos dedicamos a niños y jóvenes, pues puede estar teniendo este tipo de trastorno. ¿Por qué es importante? A ver, es fundamental porque desde el planteamiento nuestro, hablo nuestro y en plural por el grupo de psicólogos, ¿no? Represento a la parte de la psicología y estamos 3 compañeros, por eso nuestro, además de que la fundación somos un equipo, pero cuando vienen los padres ya de alguna manera siempre te dicen que el niño tiene algo, o sea, yo no me he encontrado con ninguna persona en todo este bagaje laboral que me diga, mira, no sé qué le pasa. No saben el nombre, pero si es el niño no para quieto, tenemos un montón de discusiones con él, el niño no acepta un no por respuesta, el niño tiene una serie de comportamientos, no quiere estudiar, no se centra, tiene un problema de inatención. Es decir, hay un denominador común en todos los padres que vienen. ¿Por qué es importante detectar y venir cuanto antes? Pues porque lógicamente cuanto antes se intervenga, mejores posibilidades tenemos de poder... Tú acabas de decir un déficit de atención. Entiendo que el TDAH muchas veces no solo es hiperactividad, sino ese déficit de atención que a lo mejor va ligado a la hiperactividad, pero a lo mejor no. Claro. Es decir, como tal el TDAH es o trastorno por déficit de atención, ¿sí?, o trastorno por impulsividad o el combinado, atención e impulsividad. De la psicología, ¿qué abordaje se suele hacer? Bien, digo, previo, durante o después, ¿qué seguimiento se suele hacer más o menos? Pues mira, para mí es fundamental, el primer punto de partida es que tanto el niño o la niña, o sea, la persona, como los padres, familiares, abuelos, si podemos trabajar con abuelos, entiendan qué es el TDAH, porque si no entiendes lo que te pasa va a ser muy difícil que lo puedas abordar, corregir o entender. Entonces, lo primero de todo es que entiendan con sus propias palabras qué le ocurre. A partir de ahí, solemos utilizar lo que es modificación de conducta, porque un problema claro que se tiene en casa es que resulta muy difícil convivir con un niño con TDAH, porque tiene muchos patrones que se salen fuera de lo ordinario, entonces realmente es una situación muy estresante y muy complicada. Entonces, el entendimiento de lo que es, obviamente hacer una evaluación y descartar si eso no es, porque no se puede trabajar si no tenemos un diagnóstico claro. Nosotros, hay un tema farmacológico y hay un tema psicoterapéutico y abordamos por ese doble área para poder garantizar el mejor resultado de cada niño. Entonces, sobre todo una modificación de conducta, un entendimiento y un trabajar con una serie de normas y una serie de aspectos que mejoren de manera importante lo que es la convivencia diaria. Voy a intentar trasladarte algunas de las cuestiones que las familias me van dejando caer en las sesiones. Yo también voy escuchando a otros compañeros profesionales que les dejan caer esa idea. Te las voy a trasladar ahora.
vamos a intentar dar esos pequeños consejos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en la vida cotidiana se encuentran con que tienen que estar esperando un autobús y el niño o la niña es incapaz de parar y genera una situación especialmente, vamos a decir, violenta, entre comillas, porque no hay agresión, pero sencillamente se provoca una situación, vamos a decir, difícil, en la cual a lo mejor el adulto se desborda? ¿Qué consejo le podemos dar en estas circunstancias, ¿no? Porque muchas veces ellos nos miran a los profesionales y ya, pues me estás contando algo muy interesante, pero es que tenías tú que estar ayer en la cola de la panadería, o ¿qué le podemos decir? A ver, es evidente que los padres siempre vienen con esa ansiedad, ¿no? Y que aunque seamos profesionales, tú lo sabes también como yo, los toros desde la barrera se ven mejor. Entonces, consejos no sé si damos, pero sí que alguna recomendación, ¿no? Lo primero es tener paciencia, para mí es fundamental. Lo segundo, como he dicho antes, ¿no? Entender lo que le pasa a su hijo, porque hay un tema importante, o para mí fundamental en el tema de los padres. Como el TDAH es un déficit, es un trastorno que no se ve, es un trastorno invisible, cuesta mucho, desde el punto de vista psicológico, que los padres entiendan que su hijo tiene algo que hay que corregir, cambiar o mejorar, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo, cuando tú tienes un niño con otra patología, un Down, un ciego o un sordo, como eres consciente de que tu hijo es ciego, tienes una serie de paciencia y una serie de cuidado que no ocurre con el tema del TDAH, porque no entienden, lo entienden a un patrón de comportamiento, de mala educación, etc. Entonces, cuando ocurren situaciones de esas, como el ejemplo del autobús, pues de momento paciencia, intentar no alterarse, porque normalmente cuando un TDAH se altera, si consigue alterar el entorno, todavía se va a alterar más, con lo cual, aunque sea complicado, la gestión emocional y la gestión comportamental de los padres se va a complicar si no lo Exacto. vehiculas con paciencia. Exacto, entonces la idea, por lo menos, cuando los padres, igual que a ti, nos piden consejos, pues yo no sé si el consejo ayuda, pero por lo menos no empeora, o sea, ya se trata de no empeorar la situación. Se trata de entender que tu hijo tiene un problema, que le tienes que dar un tiempo, que cuando cambian, como ellos dicen, es que ha cambiado el chip, bueno, pues a ver qué le ocurre, que se le pase esa pataleta, esa impulsividad o ese no control que en ese momento está teniendo el niño, y luego intentar abordar lo más posible y lo más tranquilo. Todo depende de la edad del niño, no es lo mismo una pataleta de un niño de 6 años que una pataleta de un niño de 14, claro. A ver, no sé qué opinas, pero yo muchas veces le digo a los padres que aunque ellos lo perciban estos momentos como algo difícil, puede ser un buen momento para socialmente normalizar las cosas. Pongamos que la persona de la panadería o la persona que dirige el autobús sepa que está llevando a una persona con un tipo de trastorno y que a lo mejor tiene que perder un minutito en subir a una persona que no puede adaptarse como los demás. A ver, el relativizar para mí es fundamental, pues lo que hemos dicho, resulta que el autobusero cuando sube un ciego tiene mucha más paciencia y todos tenemos paciencia, porque vemos que tiene una limitación. Bueno, pues estos niños también la tienen. Son niños normales pero con un trastorno, eso significa que habrá que tener un poco de paciencia y que habrá que esperar un minuto para que el niño suba. Para mí es fundamental el no tener vergüenza, el no sentirse culpable, el no sentirse observado en esos momentos, porque a veces las madres, que suelen venir más que los padres, a mí me manifiestan vergüenza. Es que me da una vergüenza, es que lo que hago en casa, bueno, pues sí, mi hijo es un niño. Social. Exacto, entonces tendremos que adaptarnos a un contexto que es diferente, donde no existen las vergüenzas, fundamental en el tema del TDAH, donde no existen las culpas, aquí no hay culpa de nadie, y donde habrá que trabajar, pues sobre todo en hacer actuaciones por parte de los padres que por lo menos no empeoren, para que cada vez sean más cortos los tiempos de enfado, como el ejemplo que hemos puesto del autobús, y podamos ir poco a poco entrando dentro de un contexto social. Vale, otra pregunta muy similar que hemos esbozado anteriormente. ¿Qué pasa cuando los padres se dan cuenta de que tienen a una persona delante, tienen a su hijo o hija con un déficit de atención ya preocupante? A lo mejor ellos no saben ponerle nombre y apellidos, pero lo que ven es que la comunicación, vamos a decir que se parece mucho a tener una persona sorda. Es decir, tú explicas 50 veces las cosas, ves que la persona no se acuerda. ¿Cómo convives con algo así? Pues lo fundamental es entender el trastorno. Volvemos a lo mismo, los padres no entienden el trastorno porque es un trastorno invisible. Para mí esa es la real dificultad del tema del TDAH. Cuando tú entiendes que tu hijo es vago, que no tiene nada que ver, nosotros trabajamos siempre en explicarle a los padres que su hijo no es vago. Una cosa es no querer y otra es no poder. Realmente el TDAH es un trastorno estudiado hace muchos años, esto no es moderno, esto no son modas de la psicología ni modas de la educación. Es un trastorno muy concreto que cada vez se va sabiendo algo más y que antes se le ponía otros nombres, pero es que ciertamente existe. Entonces no sabemos el nombre, diagnosticamos y explicamos. Entonces, ¿es muy desesperante? Posiblemente lo sea, pero desde aquí lo que intentamos es trabajar normas
de comportamiento o pautas de conducta para que, por ejemplo, el tema del estudio no sea tan complicado. Porque además los niños TDAH son la gran paradoja, para mí es un mundo de un terreno fascinante. O sea, la madre no se explica porque nos cuesta explicar a nosotros cómo es posible que no tenga una atención de 2 minutos en un ejercicio de matemáticas y un caso que tengo y se pase 5 horas pescando, que es curioso, que es una actividad súper monótona. Es decir, son niños que cuando algo les apasiona se pegan horas y horas porque tienen emoción, están emocionados y ellos trabajan mucho con el tema de la emoción. Y desde fuera, como padres, dices, ¿cómo es posible? Mi hijo me toma el pelo, que aguante 5 horas mirando las estrellas porque le encanta la astrofísica y no esté un minuto centrado. Y no interpretan lo que realmente está ocurriendo. A ver, entonces yo tomo tus palabras en síntesis y lo que quiero entender es que es fundamental que las familias empiecen a entrenar y a desarrollar un poquito de empatía poniéndose en el lugar del chaval. Es decir, esto no significa, por ejemplo, tolerar crisis. Las normas que pautamos a los padres tienen que ser normas estrictas. Los hiperactivos trabajan con unas líneas serias y con unas normas estrictas, pero el tener normas a nivel educativo no tiene nada que ver con el no empatizar. Yo puedo tener normas empatizando, es decir, tiene mucho que ver con la comunicación. Tú sabes, compañero, una comunicación asertiva, pasiva o agresiva. Yo puedo decir lo mismo, pero de 3 maneras. Si utilizo la vía agresiva, voy a empeorar la situación. Diciendo lo mismo, es decir, siendo normativos de una manera asertiva, vamos a conseguir un mucho mejor rendimiento. Bueno, familias, pues yo creo que os hemos dado por lo menos una pequeña visión. Evidentemente, este tipo de pequeños webinars no pretenden nada más que orientaros un poquito y ya sabéis que estamos aquí en Fundanet. Os citamos hasta el próximo webinar y evidentemente trataremos otro tema de interés para vosotros seguro. Son temas que vosotros mismos suscitáis y nosotros reflejamos aquí para completar un poco ese interés, esas pequeñas dudas que tenéis. Así que, Sonia, muchas gracias por estar. Me despido con una última cosa, sí, por supuesto. Para mí es fundamental, cuando yo sospecho que mi hijo tiene algún problema o que yo lo tengo con él, importante buscar ayuda, sin ningún compromiso, que nos llamen, que vengan, sin ninguna vergüenza, les atenderemos con todo el cariño del mundo y por lo menos les orientaremos, o sea, nunca van a perder al venir, saldrán ganando, podrán quedarse, no podrán quedarse, pero es importante, ese primer paso, decir necesito ayuda y a ver quién me escucha, es fundamental, y aquí estaremos para escuchar a quien lo necesite. Bueno, pues me sumo a las palabras de mi compañera y os citamos hasta el próximo webinar. ¡Adiós!